revelado, la increíble pregunta de una niña que hizo llore a un millonario en 5 segundos. Sofía, una niña de 10 años con ojos brillantes y una sonrisa simple, nunca había imaginado que ese día marcaría un antes y un después en su vida. La sala de su escuela estaba llena de niños emocionados, pero ella no podía dejar de pensar en su familia. Su padre, Enrique, llegaba cansado a casa cada noche, dejando atrás el sudor de su trabajo en la construcción. Su madre, Luz, cocinaba con amor, transformando ingredientes básicos en comidas que unían a la familia. Pero todo eso parecía insignificante cuando el millonario entró en el salón, llevando consigo una nube de sofisticación y distanciamiento. Mientras el hombre compartía su historia de éxito, la abrumadora presión de sus logros materiales contrastaba con la calidez de su hogar. A medida que hablaba de riqueza y de sus sacrificios, Sofía sentía que el aire se volvía denso. Se preguntaba cómo podía ser feliz alguien que, al parecer, había dejado atrás lo que realmente importa, el amor y la conexión familiar. En su mente, se repetía una pregunta incesante, un dilema que no cesaba de atormentarla: ¿de qué sirve todo el dinero si no hay nadie con quien compartirlo? Cuando levantó la mano, su cuerpo temblaba levemente. La sala se quedó en silencio. ¿Cuánto vales realmente si el dinero no compra a tu familia?, preguntó, su voz resonando con una claridad impactante. El millonario, al principio sorprendido, se quedó en un mutismo que parecía eterno. Las palabras de Sofía cortaron el aire, desnudando una soledad que él mismo no parecía reconocer. Mientras las lágrimas comenzaban a asomarse a sus ojos, la niña experimentó una mezcla de temor y satisfacción. ¿Había hecho bien en cuestionarlo? La ironía de su situación lo había atravesado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El millonario, ahora vulnerable, atravesado por emociones que había reprimido durante años, era un reflejo de lo que Sofía sabía que había en su propio hogar: risas compartidas, momentos sencillos y el abrazo reconfortante de sus padres al final del día. Sin embargo, se sintió abrumada por la posibilidad de que su pregunta había generado un cambio en alguien tan distante de su realidad. Su mundo estaba cimentado en la sencillez y el amor. Se preguntaba si, en su búsqueda por el éxito, el millonario habría sacrificado la felicidad más pura. A medida que la charla llegaba a su fin, el hombre la buscó entre la multitud. Sofía, aún sin comprender la magnitud de su pregunta, lo miró con una mezcla de curiosidad y compasión. Pero lo que no sabía era que la transformación había comenzado, no solo en él, sino también en ella. Mientras el eco de sus palabras se desvanecía, la tensión entre lo que realmente significaba el éxito, el amor y el verdadero valor de la familia la envolvía como una ola, dejando en su mente una inquietud que prometía llevarla a lugares inesperados. El futuro se tornaba incierto, y con él, la promesa de crecer y aprender. Mientras regresaba a su hogar, el murmullo familiar la recibió con calor, pero el dilema que había planteado al millonario la mantenía en vilo, expectante. ¿Podrían sus vidas, tan diferentes, entrelazarse de alguna manera? La pregunta se instaló en su corazón, abriendo un compás de posibilidades que apenas comenzaba a explorar. La tarde se cernía sobre Sofía como un velo, enredando sus pensamientos en una maraña de emociones contradictorias. Caminaba despacio hacia casa, sintiendo el peso de su descubrimiento. La pregunta que había brotado de sus labios no había sido solo una simple curiosidad, era un grito profundo que resonaba en su interior. En cada paso, se preguntaba si podía ser un catalizador de cambio, no solo para el millonario, sino también para ella misma y su reflexión sobre el éxito. Al llegar a su hogar, los aromas de la cena se entrelazaban en el aire, recordándole el calor familiar que siempre había dado por sentado. Sin embargo, el eco de su pregunta no dejaba su mente. Se sentó a la mesa con sus padres, pero las conversaciones triviales de la cena se sentían vacías. Observó los gestos de sus padres, la forma en que se miraban, y comprendió que, aunque todo parecía sencillo, había un mundo de amor, esfuerzo y sacrificio detrás de cada sonrisa. Las palabras del millonario resonaban en su mente, historias de fracasos, de levantarse después de la caída y de lo que había costado conseguir lo que tenía. Sofía se sintió impulsada a reconocer que su perspectiva sobre el éxito estaba configurándose a partir de esa experiencia.
¿Era suficiente acumular riquezas si uno estaba solo en la cúspide? Había un fuego nuevo en su interior, uno que pulsaba por explorar sus propios sueños y logros, más allá de los estándares de la sociedad. Al mismo tiempo, la inquietud comenzó a transformarse en determinación. Nunca antes se había planteado a sí misma cómo podría contribuir a su entorno de una manera significativa. La cálida impronta de su hogar le susurraba la negación a la ambición vacía. Por eso, en las noches siguientes, decidió aprovechar su tiempo libre para ayudar a sus padres con pequeños trabajos en casa. Los días se transformaban en una serie de esfuerzos colectivos, repletos de risas, donde cada tarea era compartida y la sensación de logro dependía no solo del resultado, sino del proceso colaborativo. Fue en una de esas noches cuando una idea emergió de su mente inquieta. Comenzó a anotar sus pensamientos, sus perspectivas sobre el valor que tenía su hogar y la importancia de la familia. Escribía sobre cómo el amor podía ser una forma de riqueza que jamás se desvanecía. Con determinación, decidió proponer un pequeño proyecto en su escuela, una exposición donde los estudiantes compartieran experiencias sobre lo que verdaderamente valoran en sus vidas. Las palabras escritas tomarían vida, potenciando la voz de otros como la suya. Con cada paso hacia la creación de la exposición, Sofía fue comprendiendo que el éxito no era un destino, sino un viaje. Un viaje de conexión, aprendizaje y vulnerabilidad. La idea de ser la emisaria de mensajes de amor resonaba en su corazón, alimentando su deseo de encontrar formas de compartir lo que había aprendido de manera tangible. La incertidumbre, sin embargo, continuaba siendo un compañero persistente. Mientras comenzaba a planificar la exposición y hablar con sus compañeros, Sofía no podía evitar sentirse inquieta. ¿Cómo reaccionarían los demás a sus ideas? ¿Y si su historia no resonaba con ellos? Pero había un fuego dentro de ella ahora, un deseo de avanzar que pronto podría enfrentarse a nuevos desafíos. Un día, mientras exponía su concepto a un grupo de amigos, notó que algunos mostraban escepticismo, mientras que otros se iluminaban con la idea. La mezcla de reacciones la aturdió, dándole más preguntas que respuestas. ¿Podría realmente hacer un cambio, no solo en su entorno sino en sí misma? La búsqueda de desarrollar su voz y su mensaje personal apenas comenzaba, y el eco de su pregunta resonaba aún en su interior. En medio de ese mar de sentimientos, la pregunta resurgió: ¿de verdad vale la pena esforzarse si se encuentra en la soledad? La respuesta se hacía más evidente, pero el camino para alcanzarla requeriría enfrentamientos, coraje y un descubrimiento profundo de lo que significa ser verdaderamente valioso en un mundo que a menudo prioriza lo superficial. Mientras se preparaba para el inicio de la exposición, el futuro se mostraba incierto, pero Sofía estaba lista para confrontar lo desconocido, ansiosa por averiguar si su propia historia podía brillar igual que lo había visto hacer al millonario aquel día. La pregunta que una vez formuló parecía tener una nueva dimensión. El verdadero desafío estaba frente a ella, y el momento de la verdad se acercaba. ¿Qué pasaría cuando finalmente se enfrentara a ese desafío? La inquietud la empujaba al próximo paso, y el mundo que había imaginado comenzaba a tomar forma. El día de la exposición llegó, y con él, una mezcla de nervios y determinación que pulsaba como un tambor en su pecho. Sofía se había pasado las noches anteriores revisando sus notas, ensayando su discurso frente al espejo y ajustando los detalles que darían vida a su mensaje. Sin embargo, a medida que se acercaba a la hora señalada, una sombra de duda comenzó a acecharla. Las palabras del millonario volvían a su mente, pero ahora se entrelazaban con el miedo al rechazo. ¿Era realmente digna de ser escuchada? Al frente del auditorio, observó a sus compañeros. Algunos reían y charlaban despreocupadamente, mientras que otros mostraban visiblemente su desinterés. Esta sensación de ser una intrusa entre ellos la oprimía. Sofía respiró hondo, intentando despejar sus pensamientos, recordando por qué había decidido dar este paso. La oportunidad de compartir una historia de amor y valor, de vocaciones reales y conexiones profundas, se perfilaba ante ella como una luz brillante en la penumbra. Cuando fue su turno, se encontró frente a sus compañeros, sintiendo el peso de sus miradas. Tomó un sorbo de agua, su mano temblando ligeramente, y empezó a hablar. Sus palabras fluyeron al principio de manera vacilante, pero rápidamente se transformaron en un torrente de emociones. Compartió la historia de su familia, el hogar que había construido en base a amor y esfuerzo, y como cada pequeño gesto de cariño guardaba más valor que cualquier riqueza material. Mientras la audiencia escuchaba, la respuesta que anhelaba comenzó a despertar en sus compañeros. Sentía su conexión, la empatía ir creciendo en el ambiente. Las cabezas comenzaban a asentir, las sonrisas se volvían visibles. A través de la vulnerabilidad,
comenzó a ver lo que realmente significaba generar impacto. Pero, en medio de esta satisfacción, el eco de la duda regresó como un eco persistente. ¿Sería suficiente? Al finalizar su exposición, le pidió a cada uno que compartiera una frase sobre lo que valoraban en sus vidas. Una ola de voces comenzó a fluir, pero lo que comenzó como un ejercicio colectivo rápidamente se transformó en un momento especial. Una vez más, vivió la conexión. Cada historia resonaba, cada sentimiento era celebrado y, en ese instante, el miedo que la había atormentado pareció desvanecerse. Fue entonces cuando una compañera levantó la mano. Su rostro mostraba seriedad, pero no había una sombra de hostilidad. En cambio, una tristeza que invocaba una lección vital. Sofía, me encanta tu idea, pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen algo que compartir, que no valoran nada en este mundo? La pregunta detuvo el tiempo. Sofía pensó en las palabras del millonario, en su propia historia y en la vulnerabilidad de aquellos que aún buscan su lugar. Aún sin saber la respuesta definitiva, sintió el tirón de una nueva revelación. Podía trabajar en su proyecto para incluir a todos, ofreciendo un espacio seguro para aquellos que aún estaban perdidos, para aquellos que sí deseaban ser escuchados. Sintió que un nuevo camino se abría ante ella, pero también supo que este desafío requeriría rapidez, una acción consciente para cambiar la narrativa. Esa chispa de valentía que había encendido en ella la llevó a tomar decisiones audaces. La función de la exposición había evolucionado ante sus ojos, y la idea de colaboración se estructuraba como un prisma multifacético en su mente. Mientras la sala aclamaba su primer intento pero también planteaba nuevas preguntas, Sofía se dio cuenta de que, para ser verdaderamente impactante, necesitaba llevar esa exposición más allá de un simple evento. El momento de la verdad había llegado, y ella se sentía lista para transformar ese espacio en un rincón de reflexión y apoyo colectivo. Sin embargo, lo que no sabía era el verdadero costo de este deseo. Había comenzado a tocar la superficie de un compromiso más profundo con sus valores y su propia búsqueda de sentido. El eco de la incertidumbre volvía a asomarse, una sombra que afirmaba que, a pesar del entusiasmo, el camino hacia adelante podría estar lleno de obstáculos imprevistos. La verdadera pregunta ya no era solo si podía dejar su marca, era hasta dónde estaba dispuesta a llegar para enfrentar las voces que aún permanecían en silencio, y qué significaría eso para su propio crecimiento. La noche se cernía sobre la ciudad, y sin embargo, su viaje apenas comenzaba. ¿Sería Sofía capaz de enfrentar no solo las dudas ajenas, sino también las suyas propias en esta travesía? A medida que la noche avanzaba y las luces del auditorio se atenúan, Sofía sintió que el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros. Había vislumbrado un posible camino hacia la inclusión, pero ahora se encontraba ante un reto mayor, la necesidad de consolidar sus ideas y llevarlas a la práctica. El eco de la pregunta de su compañera resuena en su mente, desafiando su confianza. Como podía buscar la voz de quienes se sienten perdidos, con su corazón palpitante, Sofía decidió que no podía esperar. En el silencio que siguió a la exposición, se sentó a elaborar un plan. La idea de crear un foro que permitiera que todos pudieran compartir sus historias sin el miedo al juicio tomó forma. Una plataforma donde los que no tenían algo que compartir pudieran explorar sus emociones, donde el silencio no fuera sinónimo de vacío, sino un momento de reflexión. Este nuevo proyecto le parecía tan ambicioso como aterrador. Al primer amanecer tras la exposición, Sofía se dirigió a una cafetería local, un espacio que siempre había sido su refugio. Mientras el aroma del café impregnaba el aire, tomó una hoja en blanco y comenzó a anotar sus ideas a modo de mapa mental. El papel se iba llenando con palabras como escucha, vulnerabilidad, conexiones y valor. Cada una de ellas representaba un pilar fundamental para lo que deseaba construir. Sin embargo, sintió que había algo más que necesitaba explorar. Con la mente agitada, supo que debería buscar opiniones. Se acercó a varios compañeros de su clase, y a menudo, hacía preguntas incisivas que los guiaban a profundizar en sus propias emociones. ¿Qué significaba para ellos el sentido de pertenencia? ¿Cómo definirían lo que valoran en la vida? Lo que notó sorprendió incluso a Sofía. La mayoría de sus compañeros parecían ansiosos por compartir, por abrirse, pero aún existía un recelo palpable. Este descubrimiento la estimuló, dando origen a una nueva misión. Sintió que era el momento de tomar acción y decidió organizar una reunión en la que cada persona pudiera exponer sus sentimientos y experiencias. No obstante, aquí surgió un dilema: ¿debería hacerlo de forma estructurada o dejar que fluyera de manera orgánica? La decisión la llevó a una noche de insomnio, preguntándose continuamente cuál sería el enfoque correcto.
Su mente se debatía entre el deseo de ser guía y el temor a fallar en su papel de facilitadora. Durante el proceso, Sofía recordó la calidez que había sentido al final de su exposición, esas conexiones humanas que habían florecido. Fue entonces cuando se topó con una revelación: no necesitaba tener todas las respuestas. La auténtica fortaleza radicaba en crear el espacio y estar presente para escuchar, no solo a los demás, sino también a sí misma. Con esta convicción, comenzaron a gestarse reuniones informales en el café que tanto amaba. Se convirtió en un espacio seguro donde las personas podían compartir, sin importar sus historias. Descubrió que, al propiciar el diálogo, también estaba sanando sus propias inseguridades. Cada reunión confirmaba su hipótesis, cada voz importaba, incluso si aún no sabía cómo articular su valor. A medida que el grupo crecía, Sofía se enfrentó a sus propios temores sobre su capacidad para dirigir y dar forma a esta comunidad. La incertidumbre continuaba acechando, afectando sus decisiones. Preguntas como ¿realmente puedo ser un catalizador de cambio?, seguían surgiendo en su mente. Fue en una de esas sesiones, cuando una voz familiar se alzó desde el fondo del café. Era la misma compañera que había planteado la inquietante pregunta en la exposición. Sofía, tengo algo que decirte, empezó, y su mirada estaba cargada de gravedad. La intensidad del momento la hizo cuestionarse qué podría significar realmente esa conversación, y en su interior supo que estaba a punto de escuchar algo que podría cambiar su camino por completo. ¿Acaso las dudas de los demás eran ahora un reflejo de sus propias inseguridades en esta travesía? ¿Estaba preparada para enfrentar lo que vendría? Sofía contuvo la respiración mientras la compañera, ahora erguida en la esquina del café, parecía elegir cuidadosamente sus palabras. Lo que quiero decirte es que muchas personas aquí te ven como un modelo a seguir. Tienes el poder de hacer que nuestras voces sean escuchadas, pero creo que hay algo más profundo que debemos explorar. Las palabras resonaron en su interior como un eco inquietante. Un modelo a seguir, la etiqueta la llenó de un peso desconocido. Su mente se debatía entre el orgullo y el miedo. Ella no se sentía como tal, pero ¿acaso no era eso lo que buscaban? Ser un faro de esperanza y valor. ¿Y si no estoy a la altura?, murmuró, apenas audible. La compañera la miró con empatía. Eso es lo que te hace humana. La verdadera conexión viene de compartir nuestro miedo y vulnerabilidad. Sofía sintió una chispa de comprensión. A veces, las verdaderas conexiones ocurren en las grietas, en la fragilidad. Decidida a no dejarse consumirse por sus dudas, comenzó a contemplar cómo podría canalizar ese nuevo entendimiento en sus sesiones. Si lo que necesitaban eran espacios donde la vulnerabilidad fuera también celebrada, entonces podría crear escenarios donde nadie tuviera miedo a fallar. Mientras reflexionaba, se dio cuenta de que tenía que dirigirse hacia esta nueva meta con confianza. Organizó la siguiente sesión con un enfoque diferente. En lugar de configurar un marco rígido, decidió iniciar la reunión con un ejercicio de apertura. Un círculo de confianza, donde cada uno podría compartir, no solo sus historias, sino también sus temores y expectativas. Un momento de autenticidad y conexión a un nivel más profundo. La noche llegó, y el ambiente en el café estaba cargado de tensión y expectativa. Cada rostro reflejaba una mezcla de inquietud y esperanza, y a pesar de que sus propias inseguridades se manifestaban como un ligero temblor en sus manos, Sofía se sintió impulsada a tomar la delantera. Estoy aquí con ustedes, y esta es una oportunidad para vulnerarnos juntos, comenzó, y con cada palabra, se sentía menos como una líder, y más como una compañera en el camino. El círculo de la conversación fluyó suavemente. Las historias comenzaron a brotar, algunas salpicadas de risas, otras empañadas de lágrimas, y en medio de todo, Sofía encontró su voz. Ella compartió sus propias luchas, sus miedos sobre el futuro de estas reuniones, y parte de su propia historia en busca de pertenencia. Al final de la noche, el grupo se sentía unido, cada persona con una ligera sonrisa que hablaba de la catarsis experimentada. Sofía, agotada pero satisfecha, se dio cuenta de que cada sesión no solo creaba un espacio para los demás, sino que también la impulsaba a ella hacia un crecimiento constante. Sin embargo, no pudo evitar el zumbido inquietante que comenzó a surgir en su interior. Había revelado una faceta de sí misma, un nivel de vulnerabilidad que podía ser tanto un honor como un arma de doble filo. ¿Y ahora qué?, se preguntó, mientras recogía las sillas. Había tantas direcciones posibles, tanto por explorar en esas conexiones recién forjadas. Pero en lo más profundo, una pregunta más significativa la inquietaba:
¿estaba realmente preparada para recibir lo que significaba liderar una transformación nacida de la apertura y la vulnerabilidad? Cuando el café se vació y los últimos murmullos se apagaron, una sombra dio un paso hacia ella. Una voz profunda interrumpió su pensamiento. Sofía, he estado escuchando lo que has creado aquí. Necesitamos hablar. El inicio de esa conversación prometía abrir un nuevo capítulo en su ya intrigante travesía, pero como sabía que lo que vendría no desataría los miedos que había estado intentando dominar. Sofía se dio la vuelta lentamente, con el corazón acelerado. Ante ella, un hombre de aspecto distinguido, con un aire de confianza que irradiaba poder y éxito. Pero más allá de su presencia imponente, en su mirada había una chispa de curiosidad mezclada con desesperación. Lo que a primera vista parecía ser un encuentro casual, pronto prometía ser el catalizador de un cambio radical en su vida. Me llamo Alejandro, se presentó, haciendo un gesto con la mano que parecía reconciliar su posición de poder con una disposición a escuchar. He estado siguiendo tus sesiones y lo que haces aquí. Realmente es inspirador. El elogio, aunque cumplido, dejó a Sofía con una sensación de incomodidad. Sabía que el camino que había comenzado a recorrer no era solo sobre motivar a otros, también se trataba de su propia lucha interna. Alejandro continuó, y a medida que hablaba, el eco de las palabras de su compañera resonaba más fuerte en su mente. Hay algo en tu enfoque que sobresale. La gente se siente a gusto, pero tengo la impresión de que a veces te detienes antes de permitirte brillar. La observación lo sacudió. ¿Detenerse? ¿Era posible que estuviera reprimiendo su propia esencia en el intento de construir un espacio inclusivo? Sofía sintió la presión en el pecho, el temor de que su vulnerabilidad, que había comenzado a abrazar, ahora pudiera ser vista como una debilidad. ¿Es eso lo que crees?, preguntó, apenas sin aliento. Que estoy sacando lo mejor de lo demás, pero no de mí misma. Precisamente, respondió él, su voz un susurro firme. No hay mal en ser el puente, pero asegúrate de no perderte en el proceso. Sofía se sintió expuesta, una luz incómoda iluminando cada rincón de su inseguridad. La conversación se tornó cada vez más personal, un tira y afloja entre el deseo de ser vista y la necesidad de permanecer en el anonimato. Reflexionó sobre su papel, y comenzó a escrutar sus motivaciones. Era verdad que había optado por una narrativa en la que siempre se colocaba en segundo plano. Pero, ¿sería hacer esto realmente lo que su grupo necesitaba? Alejandro, como un espejo, hacía que se sintiera vulnerable de nuevo, empujándola a preguntarse si estaba al servicio de una causa o si simplemente advertía sus propias limitaciones. ¿Qué sucedería si comenzaras a mostrarte completamente?, le sugirió él, como si pudiera leer sus pensamientos. La apertura es poderosa, pero tu historia también necesita ser contada. Lo que realmente pensamos, nuestras luchas y descubrimientos, eso también puede empoderar a los demás. Sofía sintió que se le agitaban las entrañas. La voz de Alejandro resonaba en su interior, pesada como una piedra, sus palabras un desafío directo a su forma de vida actual. El desprendimiento de su vulnerabilidad para convertirse en líder era un riesgo, sobre todo porque podría costarle el apoyo que había cultivado meticulosamente. Por otro lado, su autenticidad podría forjar conexiones aún más fuertes. Pero, ¿cómo?, preguntó, la ansiedad filtrándose en su tono. Si muestro demasiado de mí misma, podría hacer que pierdan confianza. Eso depende de ti, replicó Alejandro, dándole espacio para que su mente girara en torno a la idea. La confianza no se pierde al mostrar tu vulnerabilidad, se gana. Nadie espera que seas perfecta, solo humana. La verdadera fortaleza radica en tu capacidad para confrontar tus miedos, y eso resonará más que cualquier consejo que puedas ofrecer. Mientras el silencio se cernía sobre ellos, Sofía comprendió que su viaje apenas había comenzado. La revelación la asaltó con una fuerza arrolladora, su mayor desafío no era construir el camino para otros, sino tener el valor de transitar el suyo propio en plena luz. La nocturna calma del café parecía haberse transformado en el escenario ideal para su lucha interior. En ese momento, una decisión empezó a tomar forma en su mente. Quiero hacerlo, quiero mostrar mi verdadera cara, y no sé cómo será, pero estoy lista. Alejandro asintió, una sonrisa sutil dibujándose en su rostro. Así es como empiezas a construir algo verdaderamente poderoso. Pero recuerda, el primer paso no será fácil. Hay elementos que aún no has confrontado.
Con la promesa de un nuevo desafío en el horizonte, Sofía sintió que el peso de la expectativa empezaba a diluirse, abriéndose camino hacia una liberación que jamás imaginó. Sin embargo, lo que Alejandro estaba sugiriendo también la llevó a una inquietud profunda. ¿Cuáles eran esos aspectos que aún rehuía? Mientras las sombras del café se alargaban a su alrededor, ella no sabía que el próximo paso en su viaje también podría llevarla a cuestionar su integridad más allá de lo que creía concebir. El eco de esa verdad la seguiría, preparándola para un desenlace que, al fin y al cabo, podría revelar más que una historia personal, podría revelar una transformación propia. ¿Sería capaz de afrontar lo que vendría? Sofía se despertó aquella mañana con una mezcla de nerviosismo y determinación. Había tomado una decisión, y aunque se mostraba firme, había un subtexto de inquietud que pululaba en su interior. La convicción de abrirse ante su grupo era solo la primera parte de un laberinto emocional que había decidido emprender. Mientras bebía su café, recordó la conversación con Alejandro. Sus palabras aún resonaban en su mente, como un mantra que no podía ignorar: la verdadera fortaleza radica en tu capacidad para confrontar tus miedos. Su corazón latía con fuerza al pensar en lo que implicaría mostrarse vulnerable ante otros. ¿Cómo podrían reaccionar? ¿Acaso su fragilidad no haría tambalear la imagen que había construido a lo largo de los años? Hoy se reuniría con su grupo. Un grupo al que había cuidado con esmero, donde había forjado conexiones basadas en la motivación y la admiración, pero siempre desde una posición de seguridad. Era momento de soltar las manos del pasado y enfrentar el abismo, lo sabía. No obstante, cada paso que daba hacia esa nueva versión de sí misma era un salto en el vacío. Al llegar al lugar de encuentro, el ambiente era jovial. La calidez del grupo la envolvió, pero a pesar de las sonrisas y las risas compartidas, Sofía sentía un nudo en el estómago. Las palabras de Alejandro eran fantasmales en su mente, pulsando con fuerza, como si tuvieran vida propia. Cuando fue su turno de hablar, un silencio expectante se apoderó del lugar. Ella respiró hondo y, en lugar de sus habituales palabras alentadoras, decidió compartir sus inseguridades y sus luchas. La revelación de su propia vida, sus fracasos, sus miedos y el miedo persistente a no ser suficiente empezó a fluir de su boca. Cada palabra pareció despojarse de la armadura que había llevado tanto tiempo. Y aunque temía el juicio, era liberador. El grupo la escuchaba atentamente. A medida que compartía su historia, se dio cuenta de que estaban asintiendo, y sus ojos mostraban comprensión. Sin embargo, justo cuando pensó que había encontrado la conexión que tanto buscaba, una voz entre el grupo interrumpió sus pensamientos. Una niña, no más de 10 años, levantó la mano. Con una mirada inocente pero aguda, preguntó: Sofía, entonces, si te sientes así, ¿cómo puedes ayudarnos a nosotros? La pregunta le cayó como un balde de agua fría. Su corazón, que había comenzado a arder con la calidez de la empatía, se heló un instante. Sentía que su vulnerabilidad la hacía aún más frágil ante aquellos que deseaban ser guiados. Su mente giró en torno a esa pregunta. La honestidad que había compartido se tornó en incertidumbre. El peso de la expectativa que antes había comenzado a disiparse regresó con una fuerza renovada. Ciertamente, era más fácil ofrecer apoyo desde la fortaleza que desde el reconocimiento de las propias debilidades. La risa y el bullicio del grupo dejaron de resonar y se convirtieron en un profundo silencio. Sofía buscó respuestas en sus pensamientos, pero las dudas la asaltaron de nuevo. ¿Debería contradecir lo que había dicho? ¿Debería reafirmar su imagen de fortaleza? La decisión parecía abrumadora y se sintió atrapada en un dilema moral. Era evidente que su grupo la necesitaba, pero la sinceridad que había intentado cultivar podía hacerla ver incompetente. En ese breve instante, la fragilidad de su identidad se enfrentó directamente con su deseo de ser una líder. Con el corazón acelerado, Sofía se dio cuenta de que la clave residía en la autenticidad, no en una imagen ideal. Quizás su viaje no solo era sobre ser una fuente de energía, sino también compartir cómo se reconstruía a sí misma día tras día. No tengo todas las respuestas, comenzó a decir mientras la voz le temblaba. Pero quiero aprender junto a ustedes. Cada palabra era un paso hacia la autorreflexión, lo cual podía convertirse en un camino abierto hacia un nuevo entendimiento. Con el eco de la pregunta de la niña resonando en su mente, Sofía sintió que, aunque el camino ante ella era incierto, era también lo que la haría más fuerte. La vulnerabilidad sería la nueva base de su liderazgo. Mientras el grupo absorbía lo que había compartido, ella se preguntaba acerca de lo que vendría después. ¿Sería capaz de permanecer auténtica mientras navegaba por el liderazgo, enfrentándose a sus propias luchas?
La resonancia de la mirada de la niña quedó grabada en su mente, y en ese instante supo que su viaje hacia la autenticidad apenas estaba comenzando, y que ellos, su grupo, podrían ser sus cómplices en este nuevo camino. ¿Sería posible transformar su vulnerabilidad en su mayor fortaleza? El encuentro había terminado, pero el eco de las palabras de la niña permaneció en la mente de Sofía como una corrosiva mezcla de reflexión y desconcierto. Mientras se alejaba de la zona de reunión, sentía que cada paso que daba se supone que debía ser hacia adelante, pero la confusión la encapsulaba en un lugar de estancamiento. El camino hacia su autenticidad, que alguna vez soñó como liberador, estaba comenzando a revelarse como un terreno resbaladizo. No podía dejar de volver a la pregunta que había resonado a través de la sala. No se trataba solo de ella, era un dilema que trastocaba su esencia como líder. ¿Cómo podía alguien con inseguridades guiar a otros? Su imagen, la que había trabajado durante años, comenzaba a desvanecerse, y en su lugar, sentía el peso de una nueva responsabilidad, ser auténtica. Distinta a la vez que frágil, reflexionó sobre su rol en el grupo. Sentía que su vulnerabilidad, lejos de debilitarla, podría ser una vía para conectarse a un nivel más profundo. Las distintas maneras en las que había encarado sus propios miedos ahora se convertían en un argumento de vida. Ser vulnerable no significaba ser débil, significaba ser valiente, y quizás eso era lo que su grupo necesitaba entender. Una semana más tarde, tras una introspección incesante, Sofía se permitió nuevamente la vulnerabilidad. Esta vez, cultivó un enfoque intencionado. Organizaba un encuentro que, aunque informal, tenía como objetivo profundizar en donde cada uno se sentía en su camino personal. Tenía claro que este no sería otro de sus típicos talleres motivacionales, sino un espacio para que todos compartieran sin temor a ser juzgados. El día del encuentro, el ambiente era diferente. La conversación fluía como un río, y Sofía observaba a cada uno de los participantes. La risa y el intercambio de anécdotas creaban una atmósfera de seguridad. Cuando llegó su turno de hablar, en lugar de abrir con una historia inspiradora, decidió salir de las sombras del perfeccionismo. Hoy quiero hablar sobre el miedo al fracaso, pronunció, sintiendo como cada palabra se alineaba con el sincero deseo de confrontar su propia inseguridad. Repasó los momentos más difíciles de su vida profesional, sus temores de ser juzgada, el ahogo de no sentirse suficiente. Esta vez, al mirar a sus colegas, no había un silencio tenso. Había asombro, pero también compasión en sus miradas. Fue entonces cuando sintió un cambio. La conversación se tornó más abierta, y otros empezaron a compartir sus propias luchas. Un hombre del grupo habló sobre su miedo a tomar decisiones arriesgadas en el trabajo, una mujer compartió su lucha con la autoimagen. Cada historia contaba un hilo del mismo tapiz de vulnerabilidad. Mientras escuchaba y compartía, Sofía notó que la conexión en la sala crecía. Cada revelación resonante se sentía como una pequeña chispa encendiendo un fuego mayor. Comprendió que el liderazgo no era solo acerca de dirigirse hacia la cima, sino de crear un espacio donde otros pudieran remar hacia sus propias luces. Sin embargo, a medida que el encuentro avanzaba, un nuevo reto surgió. Un participante anónimo dejó caer una pregunta en la sala: Sofía, si todos aquí tenemos miedos, ¿cómo podemos saber que estamos tomando el camino correcto? Fue un golpe contundente, que dejó a Sofía tambaleándose momentáneamente. No solo estaba en juego su autenticidad, sino que su visión del futuro como líder se tambaleaba. La presión de necesitar respuestas parecía envolverse a su alrededor. Sin embargo, en lugar de buscar una solución inmediata, respiró profundamente. En ese instante, comprendió que la cuestión no era acerca de tener todas las respuestas, sino sobre cómo acompañar a otros a encontrar las suyas. Así se formaba un nuevo ciclo, uno donde la verdadera fortaleza no era lo que se mostraba hacia el exterior, sino lo que se cultivaba desde adentro. Mientras se enfundaba en ese pensamiento, una nueva pregunta emergió en su mente: ¿podría seguir sosteniendo estas conversaciones de autodescubrimiento y crecimiento sin saber, a veces, el rumbo exacto a seguir? La sala se estaba convirtiendo en un espacio de revelaciones, pero también de incertidumbres. La balanza entre la vulnerabilidad y el liderazgo comenzaba a inclinarse hacia la exploración del liderazgo auténtico, y Sofía se dio cuenta de que el camino que debía seguir era uno de aprendizaje y conexión continua. El verdadero desafío, sin embargo, estaba aún por llegar. Las implicaciones de abrir esa línea de comunicación podían significar alcanzar cumbres desconocidas, pero también, tal vez, descubrir abismos que ni ella había previsto. ¿Cómo navegaría entre el liderazgo y la vulnerabilidad en un entorno que parecía oscilar entre la esperanza y el miedo?
La tensión de lo que vendría a continuación comenzaba a construirse, y Sofía no podía eludir sentirse ansiosa por adentrarse en lo desconocido. La inquietud que había despertado la pregunta de su colega se volvió un eco constante en la mente de Sofía. Sus noches ya no eran plácidas, en lugar de sueños reparadores, se encontraba en un ciclo de dudas. La voz de esa niña resonaba en su interior. ¿Cómo saber si vamos en la dirección correcta? La interrogante, que antes parecía ser un simple comentario de un participante, se transformó en un peso que la acompañaba a cada encuentro, a cada conversación. Decidió empezar a explorar en su propia vida lo que significaba realmente el camino correcto. Para alguien acostumbrada a estar en el mando, la incertidumbre no era solo incómoda, era aterradora. Por eso, Sofía buscó maneras de aclimatarse a la idea de que el liderazgo también incluía vulnerabilidades, ambigüedades y, sobre todo, autocompasión. Inspirada por sus reflexiones, comenzó un diario, no como un refugio subjetivo, sino como un mapa para descifrar sus ansiedades. Se propuso un objetivo: escribir cada día una cosa que la atemorizara y, al lado, una afirmación que la empoderara. Era un ejercicio que la forzaba a confrontar sus miedos y, a su vez, a reafirmar su capacidad para enfrentarlos. Con cada página, se sentía un poco más ligera, como si dejar las palabras fluir le estuviera despojando de un peso innecesario. Mientras recorría esta travesía personal, su próxima reunión se aproximaba. Esta vez, planeaba hacer algo diferente. Quería que el grupo se convirtiera en un espacio multidimensional en el cual cada voz, incluso las más silenciosas, tuvieran un lugar. A través de una serie de dinámicas interactivas, lograría que cada participante reflexionara, primero sobre sus miedos individuales y luego, sobre las pequeñas victorias que a menudo pasaban desapercibidas. El día de la reunión, un aire de expectación llenaba la sala. La iluminación tenue acompañaba el murmullo de las risas nerviosas. Sofía comenzó presentando su ejercicio de miedos y victorias. Al principio, había cierta resistencia, muchos aún buscaban su voz entre las sombras de la autoexigencia y el miedo al juicio. Pero ella continuó, compartiendo sus propios temores como si fueran cartas de un viejo amigo, revelando detalles que nunca imaginó compartir. Una vez, en una reunión clave, me paralizaba el miedo a ser vista como incompetente. Temía que si mis ideas no eran bien recibidas, mi credibilidad se iría por el desagüe. Mientras hablaba, notó cómo las expresiones de su audiencia cambiaban lentamente, pasando de escepticismo a conexión. Después de varios intentos, un joven levantó la mano. Yo siento lo mismo. A menudo me pregunto si soy lo suficientemente bueno para este puesto. La conversación se volvió más fluida. Cada persona comenzaba a hablar, a vulnerarse, y Sofía podía sentir cómo la energía del grupo se transformaba en un catalizador para el cambio. Las miradas antes apagadas brillaban con el fuego de la autenticidad. Sin embargo, en medio de esta ola de revelaciones, una voz entre el grupo interrumpió. Sofía, al final del día, ¿cómo sabemos que este ejercicio realmente nos está ayudando a encontrar nuestro camino? La pregunta fue como una balas en el silencio, desnudando la presión que había estado sintiendo. A pesar de la valentía que había intentado mostrar, Sofía no tenía una respuesta clara. La realidad de su propia incertidumbre emergía de una manera que nunca había anticipado. Su imagen de líder, una figura fuerte y decidida, comenzó a tambalearse. Se encontró atrapada entre la necesidad de tener una respuesta y el deseo de ser transparente. Así que, en un acto de sinceridad, admitió, no sé si tenemos todas las respuestas. Todo lo que realmente sé es que estas conversaciones son vitales. En nuestra búsqueda de respuestas, quizás lo más importante sea seguir cuestionando y explorando, juntos. La sala se llenó de murmullos asintiendo, y al mismo tiempo, comprendiendo la profundidad del dilema que enfrentaba. La inseguridad de no tener todas las respuestas ahora parecía compartida, y la conexión que había cultivado comenzó a florecer bajo el peso de esa misma vulnerabilidad. Con la mente agitada, Sofía sintió que cada palabra que salía de su boca era parte de un proceso de autodescubrimiento que aún estaba en marcha. El liderazgo se trataba de acompañar a otros en su búsqueda, sin la necesidad de tener una guía definitiva. Sin embargo, una inquietante pregunta se instaló en su mente mientras concluía la sesión: ¿cómo podría navegar estas aguas turbulentas cuando el propio camino hacia la autenticidad es incierto? La tensión de ese desafío surgía de una manera destacada. Su evolución personal como líder no solo dependía de sus habilidades, sino de su capacidad para ser honesta en su inseguridad. Estaba dispuesta a navegar esos desafíos, incluso si eso significaba verse atrapada en sus propias dudas.
Mientras el grupo se dispersaba, Sofía sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Sofía despertó aquella mañana sin la incertidumbre que había marcado sus días anteriores. Había decidido que la vulnerabilidad, lejos de ser su mayor enemigo, se había convertido en su aliada. La conversación con Alejandro había sido un punto de inflexión. A medida que se vestía, se miraba al espejo y se decía a sí misma que estaba lista para avanzar en su camino de autodescubrimiento y liderazgo. Asumir su verdadero yo se había transformado en una misión personal. A medida que se dirigía a la reunión, la energía en su interior vibraba de una manera nueva. La sensación de autenticidad la envolvía como una manta cálida, y sabía que el desafío del día sería abrir aún más su corazón. Su meta era hacer que el grupo se sintiera igualmente empoderado para compartir sus miedos y esperanzas. No estaba dispuesta a ocultar su esencia tras una imagen construida. Mientras llegaba al café, el bullicio familiar la recibió, pero esta vez, no la abrumó, en cambio, la inspiró. Sofía tomó la delantera. Hoy, vamos a hacer algo distinto, anunció, con una firmeza que resonaba en su voz. Presentó la dinámica que había ideado, un viaje de exploración a través de la vulnerabilidad. Cada uno compartiría no solo sus temores, sino también sus sueños y deseos. Sus palabras fluyeron, cada sílaba reforzando la atmósfera de conexión. Lo que comenzó como una simple reunión se tornó en un espacio seguro donde las historias podían surgir sin miedo al juicio. Los participantes comenzaron a abrirse, una voz tras otra, como un río que fluye, acompañándose en su travesía. Sofía se alentó a sí misma a seguir su ejemplo, a contar su narrativa, sus propias inseguridades y, lo más importante, cómo estaba aprendiendo a navegar por sus miedos. Compartió su miedo a fracasar, pero también la certeza de que no estaba sola en esa lucha. Su autenticidad atraía a los demás, y las reacciones eran cálidas. La risa, las lágrimas y las historias compartidas empezaron a entrelazarse en un tejido de solidaridad. Mientras la conversación alcanzaba su punto máximo, alguien tomó la palabra. Sofía, dijo una voz familiar, gracias por crear este espacio. Pero, ¿cómo sabemos cuándo realmente estamos avanzando? A veces me siento perdido y no veo la claridad que necesito. La pregunta le recorrió la mente. Sofía se detuvo un momento. Por un instante, recordó su propio viaje y lo vertiginoso que había sido. Comprendió que, si bien la inseguridad aún permanecía, el avance personal no siempre se medía en logros visibles. Era en la conexión con otros donde comenzaba a encontrar significado. Quizás no siempre sepamos a dónde vamos, dijo finalmente, pero avanzar es parte de lo que hacemos juntos, y cada paso hacia adelante, por pequeño que sea, es un motivo para celebrar. Nació un entendimiento compartido en la sala. La noción de que la incertidumbre era parte del proceso resonó profundamente. La reunión culminó en un clima de cercanía. Las palabras de cada uno, ahora un eco de fortaleza, traspasaron la brecha del miedo. Sofía sintió que había logrado tejer un hilo de unión entre todos, una red de apoyo que iba más allá de las palabras. Se sintió reconocida, no como la líder perfecta, sino como una compañera en un viaje compartido. A medida que la sesión llegaba a su final, los hermanos de la vulnerabilidad se dispersaron, llevándose consigo una parte del hechizo que había creado. Mirando a su alrededor, Sofía comprendió la magnitud de lo que había logrado. Había cocido, con hilos de sus miedos y anhelos, un espacio donde todos podían ser ellos mismos. Las dudas que alguna vez la habían consumido, han sido reemplazadas por una confianza renovada. Al salir del café, una nube de satisfacción la envolvió. Había alcanzado un nuevo nivel de crecimiento, y había aprendido a ver el valor en la vulnerabilidad. Mientras caminaba hacia casa, el peso que la había perseguido comenzó a disiparse, sin saber que su conexión con los demás se había convertido en un faro en su propia vida. La realización que acababa de vivir era un triunfo personal, una victoria silenciosa, pero poderosa. El eco de la pregunta de la niña que había comenzado todo seguía reverberando en su mente. ¿De qué sirve el éxito si no hay nadie con quien compartirlo? Ahora sabía la respuesta. Su éxito personal no se medía solo en logros externos, sino en el amor y el apoyo que cultivaba entre los demás. Esa intersección de vulnerabilidad, conexión y autenticidad había solidificado su propósito. Al final del día, Sofía sintió que el amor que había estado buscando fuera ya estaba dentro de ella. Se trataba de la aceptación de sus propias imperfecciones y la disposición a abrazar a los demás en sus propias luchas. Esta transformación, esta nueva perspectiva, no solo significaba un crecimiento personal.
Era un legado que podía compartir, un nuevo camino hacia adelante, lleno de posibilidades. La solución a la pregunta que una vez la había atormentado en su interior se asentó con claridad en su corazón. Sofía había conquistado su propio miedo, y al hacerlo, se había convertido en un faro de luz para los demás. Su historia, como un relato de vulnerabilidad y fortaleza, se enmarcaba en una satisfacción profunda, formando parte de la narrativa que deseaba seguir creando en su vida. El viaje había culminado en el reconocimiento que, en la búsqueda de la autenticidad, había encontrado no solo un propósito, sino un sentido pleno de pertenencia. Ahora, tú también tienes la oportunidad de vivir historias transformadoras y de empoderarte en tu propio viaje. No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente al canal y no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo contenido que realmente importa. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar tu apoyo.